Usualmente vemos a las señales o el desarrollo de señales como una caja negra donde lo que está entrando por acá es una señal que llamo XDN y lo que estoy obteniendo por acá es una salida YDN en el tiempo, o si es algo analógico pues entonces se llamará YXDT y YDT respectivamente hablando. Entonces lo que yo tengo es algo que genera una señal o una señal que entra a través de un sistema. El sistema transforma a la señal de entrada para generar mi señal de salida, que es esta parte que estamos generando por acá. Como lo puedo ver, como si esto es una señal de audio, entonces puede pasar por un ecualizador y lo que obtengo de este lado es una señal que tiene los valores o las frecuencias que están seleccionadas de manera apropiada a través de la respuesta en frecuencia del sistema para resaltar quizá algunos tonos, las voces, los bajos, las guitarras, las trompetas que está pasando por acá. O lo puedo también ver como esta parte que está aquí, que es una señal de entrada, es, por decir algo, el viento que está moviendo un anuncio, un espectacular, y entonces trato de que la construcción, o sea, la función de transferencia de este sistema, sea adecuado para evitar su rompimiento. O sea, lo que veo aquí a la salida es el propio movimiento del sistema o del anuncio, y entonces la función de transferencia representa a las condiciones físicas del anuncio que estoy teniendo. Siempre he considerado a una señal de entrada como algo conocido, como algo que está por ahí, que está emanando y que va a incidir sobre una función o sobre un sistema, y que me va a dar el resultado, o lo que estoy registrando es el resultado del sistema o de la señal incidida sobre el sistema, mejor dicho. Ahora lo que quiero hacer, o ahora lo que voy a tratar de hacer, es conocer cómo es que estas partes están acá, cómo es que la señal es generada per se. Pues yo no tengo conocimientos de cómo se genera la señal, simplemente me dicen existe el viento y entonces el viento existe. Existe el sonido y existe el sonido, ¿no? O lo mismo puede pasar con cualquier otro tipo de señal fisiológica, como existe el SG, que es esta parte que está aquí. Cómo se genera, quién lo genera, no sé ni cómo se genera ni quién lo genera, pero sé que existe, y ahora trataremos de darle un poco de sentido a estas señales que son emanadas y que emanan entonces de una fuente, que esa fuente siempre la considero como una fuente que está ahí, o sea, siempre la considero como una fuente de voltaje o fuente de señal que está ahí y que no existe ninguna otra cosa más que, no existen formas de relacionar esa fuente con alguna entrada propiamente dicha, como puede ser de la señal que estoy conectando por acá. Por eso entonces necesito la construcción de algún modelo o de tipo de modelo que me permita conocer cómo es que funcionan las señales o cómo es que se pueden generar estas señales que tengo acá. La mayoría de las veces las señales o las formas que estoy observando, hablando de un contexto ya más fisiológico, son el resultado de un conjunto de ecuaciones diferenciales que generan las formas que yo observo o que yo registro a través de mis instrumentos de medición para ello. También ese sería el modelo más vasto, conocer todo el sistema de ecuaciones diferenciales que pueden generar a esta forma de ecuación que está aquí, o bien puedo ajustarlo en la región corta a modelos que funcionan de manera adecuada bajo ciertas circunstancias o ciertos procesos de los que estoy hablando. Y en ese sentido, entonces yo digo que la señal XDN es en realidad el resultado de una señal que se conoce como la señal deseada, que sería SDN, más un proceso de ruido que está asociado con el propio registro de la señal. Y de hecho, yo puedo decir que esta señal XDN subyace, o sobre ella están procesos que me permiten conocer los valores futuros de la señal a partir de los valores de actuales o valores pasados de la propia señal. Y una forma de ver esto, o de cómo genero y tratar de justificarlo, o tratar de hacer que se parezca a esta parte, es decir que el sistema, corazón, cerebro, todo lo que genera señales, es en realidad un sistema al cual está entrando ruido, que está por acá, y que ese ruido es transformado a través del sistema
para ser construido ahora como una señal que ya no es que ya no tiene, perdón, el ruido es un ruido completamente aleatorio, y lo que me resulta es una señal que tiene estructura, una estructura dinámica, como puede ser esto. ¿A qué le llamo estructura de las señales? A que las formas propias de las señales ya no son completamente aleatorias, sino están delimitadas o tienen algún tipo de representación, alguna forma evidente o que puedo evidenciar a lo largo del tiempo, y esa forma es lo que genera mi señal, o es lo que estoy observando como la señal, y es lo que quiero modelar o poder modelar para poder predecir lo que pasará con estas señales. Entonces, estas señales, como están construidas por alguna parte que es un modelo y otra parte que es ruido aleatorio, estas señales se le llaman señales estocásticas, porque tienen funciones o están siendo dominadas por cuestiones aleatorias, como puede ser el ruido o como puede ser las perturbaciones que sufre el modelo de los que estoy hablando por acá. Bajo estos supuestos, entonces yo deseo trabajar con señales que se consideran estacionarias, y las señales estacionarias son aquellas que son bien portadas en términos de las señales. Las señales estacionarias, son señales, como dice su nombre, que están estacionadas, que tienen parámetros constantes a lo largo del tiempo, y si son constantes a lo largo del tiempo, puedo buscar la forma de modelarla con ecuaciones sencillas, entre comillas, para estos propósitos. Las condiciones estacionarias dicen entonces que el valor medio, o si yo defino a mu de n, o sea, el cambio de la media a lo largo del tiempo, formalmente el valor de la media es el valor esperado de la señal x de n, que sería igual a la integral de menos infinito a infinito de los valores de tau por el valor de probabilidad de cada uno de esos valores, diferencial de tau, para poder decir que es el valor medio. Y para que sea estacionario, entonces este valor mu de n tiene que ser igual o tiene que ser constante para todo el tiempo, es decir, no debe haber una dependencia de la media respecto a el número de muestra que estoy colocando por acá. Otra cosa que necesito es encontrar, por ejemplo, el valor de covarianza, que depende de la muestra n y la muestra n menos k. Lo defino, primero defino que es el valor de covarianza. La covarianza la encuentro como el valor esperado de x de n menos mu de n, que multiplica a x de n menos k por mu de n menos k. Ya había dicho que en este caso el valor de mu tiene que ser estacionario, o sea, tiene que ser constante, y por lo tanto sería el valor o la multiplicación de este punto con la media, y este valor de covarianza lo hemos visto también como el valor de ρ xx, dependiendo de la L que está definido por acá. Que tengo, o bueno, la covarianza se llama covarianza propiamente porque estoy suponiendo en este sentido estricto del modelo que el valor de la media es distinto a lo largo del tiempo, pero cuando estoy asumiendo que el valor de la media es constante, entonces esta función de covarianza termina siendo esta, que es la forma de autocorrelación, y de hecho esta forma se conoce también como Rxx, que esto es Rxx en función de. Si eso pasa, entonces la autocorrelación, aquí un poco, quiero escribir lo que estaba poniendo por acá. Entonces, estacionario, necesito que la media mu sea igual a mu, y la función de correlación, de autocorrelación, Rxx de n, n menos k, es igual a la función de correlación R de n más m, n más m menos k
y esta función tendría que ser igual a RTK. Y esta parte quizás la más enredada de entender hasta ahorita. Estoy diciendo que si existe la función de correlación entre las muestras n y n menos k, ese valor, primero voy a asociarlo con esto, ese valor debe existir un único valor que le hemos llamado L, déjeme poner aquí el valor de L, como el corrimiento, es decir, la correlación que existe entre dos muestras está asociada con el corrimiento y ese valor se conoce como el valor L o el corrimiento o la función de correlación a la muestra L. Si existe esta función y pasa esto, es decir, que la función de autocorrelación depende no de la muestra n, sino depende del lag, entonces debe pasar también esto. Estoy ahora en esta parte del medio de la ecuación diciendo que la correlación entre la muestra n más un múltiplo, que puede ser lo que sea, debe ser lo mismo en todos los segmentos de los que estoy asociando por acá. Si lo grafico, por decir, tengo mi señal, tengo aquí x de n, esta es mi señal, perdón, esto es n, y lo que estoy diciendo es que la correlación que existe entre esta muestra y la muestra que está acá con esta distancia L, sea lo que sea el sentido de la autocorrelación, si la distancia L se conserva, es decir, acá, las muestras o el mismo valor de correlación que existía acá debe existir entre cualesquiera dos muestras que están separadas por la misma distancia L que tengo entre cada una de ellas. Es decir, que la función de autocorrelación no depende de la muestra, sino depende del corrimiento que existe entre las muestras que estoy observando aquí. Es enredado de entender, pero trataré de explicarlo otra vez. Si yo conozco cómo es la correlación de la función a una distancia L, si yo me muevo en muestras, por decir, si yo conozco este punto que está acá y este punto me ayuda a inferir lo que pasará L puntos después, entonces la idea de moverme hacia adelante, para acá, me podrá con la misma relación saber cuál va a ser el valor L muestras después asociado con este punto que estoy ubicando por acá. Por ello se dice entonces que la función de autocorrelación es una función que no depende de la muestra, sino depende del corrimiento muestral que estoy haciendo. Y finalmente, eso es lo que estoy diciendo. Y entonces, cuando estas condiciones se cumplen de manera más o menos, bueno, casi por completo, porque las muestras o la función de correlación, dadas las cuestiones experimentales, no va a ser exactamente la misma, pero va a estar muy cercana. El valor medio tampoco va a ser exactamente el valor mu, porque estos valores, tanto mu como r, son valores que provienen del modelo, y cuando yo estimo los valores de manera numérica no son exactamente los mismos, pero puedo decir que están muy cercanos, aunque que este fenómeno es un fenómeno estacionario en el sentido amplio. O, como se conoce en inglés, WSS, White Sense Stationary Process, como puede ser este fenómeno del que estoy hablando acá. Y además yo sé también que para un sistema o para un proceso WSS, o sea, White Sense Stationary, el valor de la señal o el valor esperado de la varianza de la señal, que es está acotado bajo un criterio, y esto es menor a un cierto nivel. Voy a ponerle aquí valor sigma para toda n, es decir, la varianza de la señal, lo que necesito es que la varianza de la señal o del proceso del que estoy hablando está bajo un cierto umbral o es acotado, es decir, no es infinito para todos los valores de n, y eso me permitirá entonces hacer procesos de predicción de los valores que yo quiera hacer en el futuro de mi propia señal. Déjenme borrar esta parte ahora y conocer un poco más de lo que estoy hablando por acá.
Por ejemplo, si yo tengo una señal, por aquí, tengo aquí el valor de n, y yo sé o construyo una señal x de n que sea igual al coseno de omega n, por poner un ejemplo de señal. Aquí tengo una muestra 0, en este caso aquí tendré la muestra 1, o vale 1 la señal. El coseno, primero dibujarlo así asurado, hará esta forma, y entonces yo puedo conocer, o conozco, mejor dicho, cuáles son los valores que está obteniendo esta función coseno a lo largo del tiempo. Si conozco, en este caso, si yo conozco un valor del coseno, por ejemplo, x de n, con un solo valor, entonces yo podría inferir cuál es el siguiente valor de la muestra, cuánto vale x de n más 1, si conozco cuál es el valor de x de n. En ese sentido, por eso necesito, o por eso es lo que estoy intuyendo del sistema. Quizá no pueda conocer por completo el sistema, pero sí puedo abordar un esquema donde, dados los valores pasados de la señal, pueda conocer los valores futuros de la señal de los que estoy hablando en este sentido. Por eso necesito saber, o por eso necesito construir una ecuación, y por eso necesito las funciones de autocorrelación que me permita predecir cuáles van a ser los valores en el futuro de la señal, dado lo que tengo como conocimiento actual de la propia señal. En el caso de una señal cosenoidal, por ejemplo, si yo tengo este valor de 0.5 que está acá, aquí me sale un poco mal la gráfica, pero los posibles valores futuros, o sea, de la muestra siguiente de la señal, podrían ser o 0 o 1, y entonces no necesito, tengo una probabilidad de valores o tengo un conjunto, mejor dicho, tengo un conjunto cerrado de valores de cuál sería el siguiente valor de la muestra que voy a decir en este caso. Si yo conozco solamente la muestra actual, x de n, con este ejemplo que estoy colocando acá, x de n más 1 sería igual a 0, o podría ser otra vez 1. Pero si yo acoto más valores, y si yo digo, dado que conozco x de n menos 1, conozco x de n, entonces puedo saber quién es x de n más 1 respectivamente hablando. ¿Por qué necesito solamente dos valores? Porque si yo sé que el valor que tengo ahorita es x de n, es este valor de 0.5, el anterior es 1, entonces ya no tengo duda en que el siguiente valor va a ser 0, porque no ocurre eso en este caso. Suponiendo este ejemplo, también puedo poner este. Si x de n es 0.5, x de n menos 1 es 0, entonces el siguiente valor va a ser 1, y puedo conocer la estructura de la señal, o puedo generar una ecuación de la señal que no necesariamente sea la misma que tengo del modelo o del origen de la propia señal, y me permite entonces hasta cierto punto conocer cómo es la forma de la señal. Para ello requiero de estas posiciones, y la correlación entra aquí con un gran peso, porque la correlación de la señal consigo misma me va a dar mucha información sobre cuáles son los periodos en los cuales la señal es repetitiva, para poder generar modelos que me ayuden a conocer esos valores que tengo definidos por acá. En ese caso necesito construir lo que conozco como la matriz de correlación o la matriz de autocorrelación. Y la matriz de autocorrelación, déjame ponerlo así, yo digo que la matriz R es igual, primero defino el vector v de n como el vector que tiene las muestras x de n menos 1, puntos suspensivos, x de n menos m menos l, respuesta. Y entonces este vector, este es menos 1, este vector tiene n muestras por 1, y entonces puedo definir a la matriz de autocorrelación como el valor esperado del vector v de n multiplicando al vector v de n traspuesta. Está definida por acá. Es decir, lo que estoy diciendo en esta ecuación,
tengo este vector, construyo su vector traspuesto y lo que tendré en la primera entrada será cada una de las muestras que tengo acá multiplicadas por cada una de las propias muestras que están definiendo entonces a la muestra o al corrimiento cero. La siguiente entrada, lo siguiente que estoy haciendo es calcular el valor esperado con un corrimiento de 1, con un corrimiento de 2, con un corrimiento de 3 y con un corrimiento máximo de n. Y además de la función de autocorrelación, algo que me pasaba a decir de un proceso estacionario en sentido amplio, es que por como construimos la función de autocorrelación, que es el deslizar la señal sobre sí misma, la función de autocorrelación tiene una forma simétrica, es decir, es una función par y por lo tanto la muestra o el valor en R de L es igual al valor en R de menos L, dada la definición de paridad de la señal RXX que estoy definiendo por acá. Esta construcción del vector entonces me permite construir con la forma que estoy colocando por acá. Esta es una sola de las evaluaciones. Entonces RIJ, me falta escribir esto, sería igual al valor esperado de BN, de BJ, que multiplica a BI. Y entonces, ahora sí, en esta parte, sí tengo el corrimiento de las señales. La matriz de autocorrelación entonces tiene en su diagonal a todos los valores de autocorrelación o todos los valores del vector cero de correlación, es decir, va a tener aquí R0, va a tener aquí R1, puntos suspensivos, acá, R2, hasta Rm menos 1, acá. Y sobre la diagonal tengo entonces todos los valores de autocorrelación. Lo que tendría en esta posición sería la correlación menos 1, la correlación menos 2, aquí tengo la correlación en 1, aquí tengo la correlación en 1. Es una matriz que tiene una estructura simétrica, donde si yo trazo las diagonales de esta propia matriz, lo que veo es que todas las diagonales son exactamente iguales. Aquí tengo menos 1, R0, puntos suspensivos, aquí tendría Rm menos 2, aquí tendría Rm menos 3, y ahondando más en este punto, o extendiendo este valor, lo que tendría aquí sería R de menos M más 1, R de menos M más 2, R de menos M más 3, diagonal, y el último valor sería R0. La estructura de esta matriz se llama una matriz de tipo Toeplitz y es una matriz cuadrada que tiene m por m dimensiones. Y lo que tiene esta matriz es todos los valores de R0, de R1, es decir, la correlación a los distintos corrimientos que tengo, corrimiento 0, corrimiento 1, corrimiento 2, hasta el corrimiento m-1, y del otro lado de la diagonal tiene exactamente los mismos valores, pero en sentido negativo. Dado que la función de autocorrelación es una función simétrica, entonces esta matriz le puedo quitar los signos y lo que me queda es una matriz que tiene una estructura muy particular, que es una matriz completamente simétrica respecto a la diagonal. Y esta matriz es importante saber cómo es su forma para poder utilizarla después. Construyo entonces el vector de autocorrelación, que es este, ya sé cómo construirlo, y lo que hago acá es rellenar esta matriz, que esta se llama la matriz de autocorrelación, que se llena con los valores propiamente dichos de cada uno de los elementos que estoy colocando acá como mi matriz de autocorrelación, que está definida por acá. Voy a borrar esta parte.
y vamos a empezar con un modelo sencillo. Entonces, lo primero que vamos a ver es el modelo de media móvil. El modelo de media móvil, retomando lo que había dicho al inicio, yo supongo que no existe como tal una fuente de señal, sino que la fuente de señal es en realidad, o la fuente de voltaje, como quieran llamarlo, la fuente es una función en donde está entrando aquí ruido de naturaleza aleatoria, que dado que este ruido tiene una PDF y tiene asociado con ello tiene una función de distribución de probabilidad, pasa por este sistema H y lo que me genera como resultado es mi señal ahora sí deseada, que es XD. La primera forma de conocer o una manera de modelar a este sistema que está acá es asumir que entonces mi señal XDN es en realidad el resultado de un proceso que suma los valores de ruido que tengo acá con coeficientes constantes para generar mi señal que se conoce como la señal XDN. Lo que estoy diciendo con palabras, ahora lo planteo con ecuaciones, es que XDN es en realidad la sumatoria de epsilon n, o sea, estoy diciendo así nada más que la señal es un proceso de ruido más un coeficiente B1 que multiplica al ruido anterior más un B2 que multiplica al ruido de hace dos muestras más puntos suspensivos, y aquí dejo abierto porque no puedo saber o porque puedo poner la cantidad de coeficientes que estoy colocando en este lado. Puedo poner hasta BM, déjenme ponerlo así, puntos suspensivos más BM por el ruido que está generado M muestras antes, aquí no se va a ver, pero aquí créanme que hay una M que estoy diciendo, estoy dibujando por acá. Lo que estoy diciendo aquí de manera sintética es que XDN es en realidad una sumatoria sobre los valores de I igual a 0 hasta M de los coeficientes BI que multiplican a el ruido epsilon n menos I, estoy planteando por acá. Y de hecho, esta forma que estoy colocando acá, si retomamos lo que sabemos sobre el procesamiento de señales, vemos que en realidad, y la forma o la arquitectura que tiene mi sistema es un sistema de tipo FIR, donde lo que está haciendo el sistema es filtrar el ruido con coeficientes constantes que son los valores B0 hasta BM, y esto le da una arquitectura completamente de tipo FIR, donde los valores de los coeficientes serían entonces los valores de la respuesta al impulso de mi sistema, y entonces la señal XDN la puedo contemplar como el resultado de multiplicar o de hacer la convolución de mi señal epsilon, o sea mi señal de ruido, con los coeficientes B, con el vector B de mi señal, que es entonces el modelo que estoy utilizando para construir esta parte. Entonces estoy diciendo que este que está aquí es un filtro de media móvil como tal. Lo que estoy haciendo cuando hago un sistema de tipo FIR es estar promediando de manera ponderada cada uno de los valores de señal o de ruido que estoy colocando por acá por distintos valores de coeficientes B asociados a estos coeficientes. Y entonces el modelo que estoy definiendo por acá, o la función de transferencia, consiste en encontrar cuáles son esos valores de los coeficientes B que ajustan mejor para que la señal se parezca a lo que yo quiero que se parezca, que es esta parte que estoy definiendo por aquí. Ese es el concepto subyacente entonces en un sistema de tipo media móvil, donde estoy diciendo que lo que estoy haciendo es filtrar, o lo que estoy diciendo es que estoy filtrando, estoy multiplicando el ruido por distintos valores o las muestras obtenidas de la señal del generador aleatorio, multiplicado por distintos valores de coeficientes que estoy definiendo por acá. Y ese podría ser una parte del modelo que se conoce también como la parte MA. Otra forma de contemplar esto, voy a poner esta parte así, es decir que
el sistema que estoy colocando por acá no es una parte, no tiene solamente una parte feed, sino también tiene una parte de retroalimentación del propio sistema. Decía que este modelo de media móvil es el más sencillo porque es además un sistema estable, dado que es un sistema feed, no va a haber forma de sacarlo de su estabilidad, pero va a estar limitado a decir que solamente son muestras o no existe ningún tipo de retroalimentación del sistema. Cuando tengo un sistema que tiene retroalimentación, entonces hablo de un sistema que tiene una respuesta impulsional infinita, y en ese momento estoy diciendo que existe un método o un modelo que es de tipo autorregresivo. Autorregresivo o modelo tipo AR. Autorregresivo significa que los valores, déjenme plantearlo así, el valor actual de la señal, que es x de n, plantearlo mejor de otra manera, voy a decir que x de n más a1 por x de n-1 más a2 por x de n-2 más puntos suspensivos a m por x de n-m es igual al ruido. Así de, estoy planteando una ecuación de diferencias entre mi sistema. La entrada del sistema es propiamente el ruido, que es este término, y la salida de mi sistema, que usualmente lo escribo como y, ahora lo estoy poniendo como x, es en realidad la sumatoria de las salidas actual, pasada, 2 muestras pasadas, m muestras pasadas, que multiplican a cada uno de los coeficientes a1, a2, a3, a4, a5, hasta an. Entonces, ahora puedo decir, y ahora ya tiene sentido la forma autorregresiva, tomo estos coeficientes, los paso del otro lado y digo que la muestra actual de mi sistema, x de n, es en realidad la sumatoria del ruido, esto es n, perdón, epsilon i, menos a 1 veces x de n-1 menos a 2 veces x de n-2 menos puntos suspensivos a m veces x de n menos m más 1 para tener el concepto completo. Entonces estoy diciendo aquí que en realidad la muestra actual es resultado de los valores pasados que tenía de mi propia señal que estoy colocando por acá, sumados con una constante de ruido. Podría cambiarle los signos completamente a las ASP solamente por comodidad y decir entonces que el ruido o la parte de ruido está sumando con un conjunto de coeficientes desde i hasta m que multiplican a i por x de n menos i. Es decir, la muestra actual, x de n, es en realidad ruido sumado con valores de coeficientes de la propia señal multiplicados por algunos valores adecuados de estos coeficientes que estoy planteando por acá, que son los términos ahí. Y entonces el modelo ahora lo puedo escribir como los valores de los coeficientes que están acá y que me permiten entonces obtener una señal similar a lo que estoy buscando hacer en la realidad, que son estas partes que estoy colocando por acá. Este es un tipo de modelo AR, porque ya tiene el concepto de autorregresivo, porque tiene una parte de la propia señal que reingresa, y el concepto de media móvil dice que lo único que tengo que hacer es sumar los valores pasados de mi ruido o de mi señal, que es un proceso completamente aleatorio, con sus coeficientes respectivamente. Y entonces, cuando combino los dos, formo lo que se conoce como un modelo de tipo ARM, autorregresivo y de media móvil. Entonces, el modelo autorregresivo y
media móvil, arma, tiene estos dos componentes, donde mi señal xdn, voy a ponerlo acá, mi señal xdn es igual a la sumatoria primero sobre j de valores que van hasta m de bj por j, por acá, menos la sumatoria que es desde j igual a 0, desde i igual a 1 hasta n de coeficientes AI que multiplican a la propia salida x de n menos i respectivamente. Esta ecuación entonces es una ecuación de un sistema discreto, como lo estamos viendo aquí, donde esta parte, que es la parte media móvil, es también la parte FIR del sistema, y esta parte, que es la parte AR o el modelo autorregresivo, es también la parte IIR de mi sistema que estoy planteando acá. Este sistema que estoy planteando ahorita, desde esta perspectiva, es algo al cual están entrando valores aleatorios de una función, y el propio sistema construye un modelo, o basado en estos modelos puedo construir algo que ya tiene estructura, que es la propia señal xdn que está acá. Desde este concepto entonces puedo construir, si esto es una función es una ecuación de diferencias, tengo también la forma de construir mi ecuación de diferencias o mi función de transferencia de mi sistema. Puedo pasar ahora todos los términos de este lado, es decir, puedo escribir esta parte como la sumatoria desde, aquí le voy a poner xdn, más los valores desde i igual a 1 hasta n de AI por x de n menos i es igual a la sumatoria desde j igual a 1 hasta m de bj por la parte de ruido, que viene menos j que estoy definiendo por acá. Construyo entonces la función de transferencia. De este lado saco todos los valores de z que multiplican a 1 más a j, sumatoria desde i igual a 1 hasta n de aj por z a la menos j, y esto va a ser igual a esta transformación del ruido, voy a ponerle AG, de z, que multiplican a de este es i, entonces este es i, perdón, este es i, este es j, sería bj por z a la menos j. Y la función de transferencia, donde paso este del otro lado, perdón, este del otro lado, este del otro lado, este para acá, este para acá. Entonces puedo construir mi función de transferencia tal como lo había conocido en mi sistema de filtros, donde esto es la sumatoria sobre j igual a 0 hasta m, entre 1 más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i por z a la menos i, donde esta función de transferencia es lo que está descrito en este sistema, en mi filtro, y que me permite entonces construir algo que toma la señal aleatoria completamente y la transforma en algo que ya tiene estructura, como es esta parte que estoy definiendo por acá. Necesito entonces alguna forma de calcular cuáles son los valores de estos coeficientes bj y ai para poder construir eso, para poder calcular esos estimadores, y necesito verificar si realmente lo que estoy sucediendo o lo que estoy proponiendo como modelo, como sistema, se ajusta a los valores de la señal que yo conozco. Entonces necesito dos partes para poder construir el modelo. Primero, una parte que me permita ajustar. Yo planteo cómo es el modelo, planteo tanto los valores o el orden o los órdenes que tengo, el orden autorregresivo, el orden de media móvil, el orden autorregresivo, calculo esos coeficientes y observo si realmente los datos que estoy calculando o el modelo que estoy obteniendo ajusta o puede ser útil
para predecir las formas del sistema que estoy definiendo por